respetando su puntual asistencia, vamos a comenzar con esta segunda charla de un ciclo que hemos denominado Comunidad e Historia, precisamente porque algunos de los que nos han acompañado en algunas ocasiones sabrán que las charlas de difusión histórica las hacemos o las hacíamos en el patio de la antigua presidencia municipal, pero vamos a decirlo así, traía ya la inquietud de sacarlas de ahí precisamente a lugares más públicos, más abiertos, donde a lo mejor sí tenemos ruido, a lo mejor sí tenemos distractores, pero también más gente cercana a los lugares tiene acceso o puede escuchar o puede informarse y también ojalá se animen a compartir lo que ellos tengan de información, de conocimiento, de historia en relación o con relación a los lugares que estemos visitando. Entonces, y bueno, también tengo que decirlo, esta fue una petición del presidente municipal, del licenciado Gilberto Zárate, quien ya como asistente a las charlas en alguna ocasión comentó y dijo, ¿por qué no las llevas a la calle? ¿Por qué no las haces en el jardín? ¿Por qué no las haces en las plazas públicas? Y bueno, también atendiendo a esa indicación, pues estamos aquí. Me da mucho gusto recibirlos, me da mucho gusto que nos estén acompañando, me da gusto también ver caras que no había visto y entonces eso me hace pensar que sí sirve de alguna manera sacarlas del patio de la presidencia. Y bueno, les agradezco mucho su asistencia. Y ya una vez planteada el objetivo de hacer estas charlas así de esta manera, pues el tema que hoy nos reúne es la estación, el ferrocarril en Chamacuero y algunos datos históricos de la estación y de la zona que está aquí alrededor. Y para eso yo la verdad no me siento como muy cómodo estando acá arriba y le agradezco mucho a mi compañero Cristóbal que ponga el podium, pero me voy a pasar para allá abajo. ¿Sí, verdad? Y desde aquí también yo sintiéndome más cercano, que también el objetivo es que ustedes puedan recordar y que también nos compartan, porque finalmente yo voy a platicarles de una historia que está a finales del siglo XIX y que llega hasta los años 30, 40 del siglo XX. Pero todo lo demás, todo lo que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan y que me han platicado y que me han compartido, de que, por ejemplo, recuerdo al maestro Antonio, mejor conocido como Poshi, que acá que la tierra Fuller, que el Caulín, que alguien que me ha comentado también que las cajas con limas, que los molcajetes, que la cestería. Entonces a lo mejor esa parte de la historia la conocen ustedes y ojalá que se animen a compartirnosla una vez que concluya yo mi participación. Pero entonces lo que tenemos es que bueno, pues hay un pasado reciente que es el que nos falta construir, pero que tenemos un pasado y un origen, y estamos hablando que el ferrocarril va a llegar a Chamacuero en 1882. Y en 1882, ustedes sabrán o recordarán algunos quién estaba gobernando la presidencia de la República. Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, tenemos a Porfirio Díaz, muchas gracias. Tenemos a Porfirio Díaz gobernando la presidencia de la República y es cuando se va a dar un gran impulso
a toda la industria ferrocarrilera. No va a ser el capital mexicano, va a ser gracias al capital extranjero, ¿sí? Eso va a tener sus problemáticas ya en la primera década del siglo XX, con lo que nosotros conocemos como los antecedentes de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque va a haber un gran desarrollo en el país, va a haber mucha inversión extranjera, norteamericana, francesa, inglesa, alemana, canadiense, ¿a costa de qué? Y bueno, esas diferencias se van a ver, y ahí van a ser una de las causantes de que inicie la Revolución Mexicana en 1910. Pero bueno, estamos en 1882 y una compañía norteamericana decide abrir una línea de ferrocarril, abrir la vía férrea para comunicar la Ciudad de México con el norte de nuestro país y los Estados Unidos. Y entonces, en 1882, Chamacuero ya se llamaba Villa de Chamacuero de Comonfort. Y sí, los más jóvenes que están aquí, espero que sí sepan por qué se llama Villa de Chamacuero de Comonfort, o en honor a quién se le puso Comonfort. Si te acuerdas, a Ignacio Comonfort. Bueno, lo asesinaron despuesito del Molino de Soria. ¿Sí? Escobedo, vamos a darnos cuenta también con esta charla que Escobedo todavía no existía en este momento. Entonces, repito, para 1882, esta población ya se llamaba Villa de Chamacuero de Comonfort, en honor a Ignacio Comonfort, quien fue asesinado en noviembre de 1863 entre el Molino de Soria y San Juan de la Vega. Y hay una descripción que ahorita más adelante les voy a leer que habla sobre este monumento. Chamacuero también era una población muy pequeña. Se estaba elaborando, a propósito de que ahorita en el municipio se está llevando un proceso de adecuación de los reglamentos de las áreas administrativas. En ese momento contaba Chamacuero también con un primer reglamento, un bando de policía y buen gobierno, que entre otras cosas decía que estaba prohibido tirar basura en los parajes públicos porque era un problema muy común. Decía también que se iba a multar a las personas que dejaran a sus animales sueltos, cerdos y perros. Los perros iban a ser sacrificados, los cerdos iban a ser, sí, carnitas, sí, se los iban a llevar, iban a estar guardados un tiempo y cuando no apareciera el dueño o no fuera a pagar la multa, pues iban a ser sacrificados. Y no dicen lo que iba a pasar después, pero todos creo que intuimos qué es lo que va a pasar, qué fue lo que pasó después con todos esos animales. Entonces, estamos también en una época, en los 80s del siglo XIX, en que tenemos ciertas mejoras. Ese desarrollo porfirista sí llega, toca nuestro pueblo de Chamacuero. Se menciona, por ejemplo, que se compró una bomba, son cosas bien pequeñitas, pero para ese momento era algo muy grande. Se compró una bomba de agua para regar el jardín Mariano Escobedo, que se llamaba así en honor a este militar que participa en la lucha contra los franceses, contra Maximiliano, que se empedraron algunas calles, 2, y eso ya era un logro en ese momento, que el señor cura de la parroquia puso una lámpara afuera de la parroquia y que era el único que la usaba. Imagínense una lámpara, pues ya en la noche ahí afuera de la parroquia, yo creo que no sé para qué serviría, pero bueno. Entonces son pequeñas cosas que estaba viviendo el pueblo y dentro de esas, pues va a ser esto, va a ser la llegada del ferrocarril. Y yo nada más quiero que se imaginen cómo el ferrocarril vino a cambiar la vida de los pueblos. Estamos hablando de un pueblo tranquilo, agrícola, que la gente se despertaba en la mañana con el canto del gallo o con la llamada misa de 6,
que por las tardes acudían quizá a los servicios religiosos, al rosario o a otra misa, y que sonaban las campanas y que ya se acababa el día. Y entonces de repente empiezan a llegar norteamericanos y gente de otros lugares a construir, a escarbar, a levantar, a hacer mamposteos, a tender vigas, a tender los rieles, para una cosa que la gente no sabía qué era y que incluso pues generaba miedo, expectativa, pero también miedo. Es que imagínense a la población así que no, cómo esa cosa va a pasar por aquí y va a cómo se mueve, ¿no? Preguntas así bien sencillas, pero que generaron este inquietudes, sentimientos, miedos en la población, y que después, y que además, pues va a traer un silbato, y que va a traer un horario. Entonces, para mucha gente, y sobre todo para los que vivían en la zona, ya el ritmo de vida no va a ser únicamente con el canto del gallo ni con las campanas de la iglesia, sino que también vamos ahora a estar, o van a estar ahora viviendo su vida a partir del ferrocarril. En septiembre de 1882 inicia el tendido, y el 29 de septiembre de 1883 se inauguran los trabajos de la vía del tramo de México a San Miguel de Allende, hasta ahí en ese primer momento. Y nuestro municipio contó con 3 estaciones ya para finales de 1883. Una, la de Soria, que ya no funciona, ya no existe. No sé si existan, creo que sí existen ruinas todavía de una estación ahí en Soria. Otra, la de Comonfort, y otra más va a estar en Rinconcillo de los Remedios, que sus bardas quedaron. La Escobedo no existía, todavía no existía en 1883, todavía no existía nada de Escobedo. Por eso cuando pasa la cabalgata por ahí les digo, pero todavía no existe Escobedo. Pero bueno. Entonces, lo que va a dar origen a que surja Escobedo va a ser el ensanchamiento de la vía. Era una vía más angosta, aquí tenemos los rieles, estaba más angosto el carril, y se hace más ancho para que pues otro tipo de ferrocarriles puedan transitarla, ¿no? Y además después se va a crear la estación y un patio de maniobras y talleres, pero bueno, ahorita vamos a pasar a eso. Quiero compartirles una descripción, son descripciones bien pequeñitas de nuestro pueblo que aparecen en algunos documentos. Esta ya es de 1900, y para ese tiempo todavía estaba gobernando Porfirio Díaz, pero para ese tiempo buenas tardes, o se venía a pasar las periodos de descanso, vacaciones, las fiestas de la cosecha, Mariano Escobedo, el general Mariano Escobedo, era dueño de la hacienda de La Laguna. En los periódicos de la época, hay muchas notas pequeñitas que aluden a una fiesta, a grandes celebraciones que hacían en la hacienda de La Laguna, en honor a las cosechas, o porque simplemente llegaba el general y tenía ganas pues, de hacer fiesta. Y una de esas descripciones dice: ¿sí? Una de esas descripciones dice lo siguiente. Eso apareció publicado en una publicación que se llamaba Los traidores pintados por sí mismos, de 1900.
un periodista de un periódico que se llamaba El Diario del Hogar, que era un periódico de circulación nacional, pero de la capital de la República, viene a entrevistar a Mariano Escobedo a su hacienda de La Laguna. Y cuando llega aquí, se baja, llega por la tarde, dice que ya lo estaban esperando un carruaje con 3 sirvientes del general. Las ruedas del vehículo empezaron a rodar por las calles estrechas, polvorientas y silenciosas de la población, a quebrar direcciones, a dar tumbos de lo que me libertaba, para no ser lanzado a los tejados, cogiéndome de los asientos con todas mis fuerzas. Entonces, imagínense el carruaje que debió haber estado por aquí o a lo mejor aquí, y que se sube este periodista y que las calles muy estrechas y cómo debe haber estado el camino para que diga que para no ser lanzado a los tejados cogiéndome de los asientos con todas mis fuerzas. Iba ahí agarrándose de los asientos de este carruaje. Y dice que además, desde ahí donde iba, podía dominar a Chamacuero como a pueblo de Lilliput. Así de pequeñito surgía su caserío a mi vista. Después de hacer caracoles, sin que se viese alma alguna en las calles, descendimos a un río y en la ribera opuesta principiamos a subir una loma imperceptible a trechos su elevación. Entonces, pues, a haber ido por aquí, atravesó el centro, pues, y bajó el río para ir a la hacienda de La Laguna. Es esta descripción entonces que tenemos. Y hay otra, que es un informe 2 años anterior a esta. Esta fue publicada en un periódico también de circulación nacional que se llamaba El Siglo XIX. Y cuando escribe, esto lo escribe el periodista porque viene acompañando a toda una comisión. Venían 2 trenes con sus carros, con sus vagones, acompañando a Porfirio Díaz, porque querían hacer el viaje en tren y querían recorrer todo lo que ya se había hecho. Entonces invitaron a periodistas, venían diputados del Congreso, venían senadores, venía gente del Poder Judicial, todo el mundo quería ir en el tren y hacer el recorrido. Y cuando llegan a Guanajuato y pasan por aquí, dice, después de pasar por Celaya, cuando ya habíamos franqueado el puente de la Laja, que es el puente de fierro, que en ese momento todavía no era de fierro, y pasábamos frente al molino de Soria, en donde fue muerto a lanzadas el insigne general don Ignacio Comonfort, y en donde actualmente se levanta un pequeño monumento que recuerda este episodio de nuestras sangrientas contiendas civiles. 2 pasos más al norte vimos a Chamacuero, en donde crecen las limas más frescas, dulces y grandes del país. Y bueno, cuando uno escucha o lee este tipo de notas en un periódico de esa época, diciendo que aquí crecen las limas más grandes, las limas más frescas, dulces y grandes del país, como que uno dice, pues entonces, digo, para que reconozcan al pueblo con estas características, ¿no? Con las limas, y que no es el único documento donde aparece, pues es que cierta fama sí debieron haber tenido. Otro periodista que iba también en la comitiva de otro diario, El Municipio Libre, mencionó únicamente, él se puso la hora, dice, a las 2:10 de la mañana pasamos por Chamacuero, donde murió el general Comonfort. Es lo único que dice, pero ya nos está diciendo él la hora. Chamacuero de las Limas. Bueno, decía yo que el 29 de septiembre de 1883 se inauguró el tramo de México a San Miguel del ferrocarril nacional, y que en 1902-1903 la compañía constructora del ferrocarril, que era todavía con un capital norteamericano, va a querer ensanchar las vías. Para eso van a empezar a comprar terrenos. Es ahí donde surge Empalme González.
que así se llamaba, y todavía estamos en los trabajos investigando por qué el González, porque mucha gente dice que es así en honor a Eusebio González, propietario del molino de Soria, pero tenemos que corroborar que efectivamente sea por eso. Bueno, para hacer ese ensanchamiento de vías y después la construcción de la estación, en González se compraron terrenos de la hacienda de Guadalupe, que queda adelante de Soria, se compraron terrenos de Soria y se compraron terrenos también de la hacienda de Melgar. En esa parte, ya hacia 1904, con previa autorización de los planos de la estación que se dieron por parte del gobierno de la República en 1903, se comenzó a construir la estación y para 1904 podemos decir que ya existía una pequeña población que se llamaba Empalme González. No voy a entrar en más detalle en esto porque me parece que es tema de otra, los esperamos en Escobedo para hablar de esto. Pero bueno, entonces ya tenemos para 1905 tres estaciones, cuatro estaciones: Soria, Empalme González, Comonfort y Rinconcillo. Y pues empezamos a vivir también una serie de situaciones que van a ser interesantes sobre las vías del ferrocarril en el territorio municipal. Uno, va a haber descarrilamientos, va a haber por parte de grupos rebeldes que van a incendiar puentes del ferrocarril. Acá en frente del Cecitec, pues está uno pequeño del arroyo de Jalpilla. Ese fue incendiado en 1910. La nota no dice que haya sido por revolucionarios. Para ese momento todavía no había revolucionarios aquí en Comonfort. Entonces, más bien, o fue un accidente o alguien alguna partida de bandoleros, que había mucho en esta región. Y hay registro de un atropellamiento de una persona que venía de Celaya a Chamacuero con dos burros, y venía, ¿qué creen? Venía por Limas. Entonces, dice la nota que este señor venía, no vio al ferrocarril y pues el tren lo atropelló a él y a uno de sus burritos, ¿no? Hay también choques ya en la estación de Empalme González. Como estaban los talleres ahí, también eso era una situación, y yo creo que pasa en todos los aspectos de la vida. Si es algo nuevo, a lo mejor no hay gente que sepa, o gente que viene de fuera se tiene que capacitar, y en lo que aprenden, pues pasan accidentes. Y algunos de estos accidentes sucedieron allá en Escobedo, algún ferrocarril que estaba detenido en la vía y llegó otro y no hicieron los cambios adecuados y chocaron. Había un bandolero, licenciado, muy famoso. ¿En dónde? En el puente que incendiaron, un carro. Y bueno, vamos a ver que ya para 1911 pues va a llegar la revolución. Va a haber un general, el general Juan Barrón, él tiene sus memorias y dice que una vez que tomaron Celaya, van a llegar a Chamacuero en ferrocarril, va a ir a la presidencia municipal, van a tomar presas a las autoridades locales, no van a encontrar a muchos, él va a mandar que los busquen a sus casas, no se van a querer presentar, y entonces en la plaza pública, así lo menciona él, ahí la plaza pública, no hay que confundirnos, para ese momento estamos hablando del jardín principal, que por cierto tenemos en esta foto de acá, a ver si alcanzan a ver, más o menos, quiero imaginarme más o menos una escena así. Esto es, este edificio, ahorita que terminemos, o si quieren ahorita, es donde está el pasaje, de ahí en el andador. Este monumento ya no existe, es una columna de la que no he encontrado ningún registro. En ese espacio, en el jardín principal, que era la plaza pública,
el general Juan Barrón empieza a gritarles a las personas, o más bien empieza a animarlos a que griten vivas a la revolución, lo que hacen, vivas a Madero, ¿no? A Francisco I. Madero, que encabezó esta etapa de la revolución, y nombran nuevas autoridades. Autoridades, dice él, revolucionarias maderistas, que van a traer la revolución al pueblo de Comonfort y van a hacer muchos cambios desde su punto de vista. Bueno, no van a ser los únicos revolucionarios que van a llegar. En 1914 vamos a tener a carrancistas y los archivos de la estación del ferrocarril, de esta estación, ahí encontramos un documento de este tamaño más o menos, donde menciona que la estación de Comonfort es de los ferrocarriles carrancistas, constitucionalistas, perdón. Recordemos que Venustiano Carranza va sí, por favor, va su bandera va a ser la Constitución del 57, de 1857, que después van a reformar en 1917, pero esa va a ser la bandera de los constitucionalistas, encabezados por Venustiano Carranza. Ellos van a llegar a este pueblo, se van a quedar un rato en la parroquia de San Francisco, van a tener caballerizas ahí, y también se van a hacer cargo por un momento de la estación de Empalme González. ¿Sí? Pero en 1915 tenemos la ruptura de los grupos revolucionarios, y entonces los carrancistas tienen que irse y van a llegar los villistas. Cuando llegan los villistas y se apoderan de la estación de González, que para este momento va a ser muchísimo más importante que esta de Comonfort, van a irse sobre las vías más hacia el norte, antes de Rinconcillo, y las van a levantar, y se van a ir de Empalme González la vía hacia Querétaro, y también la van a levantar para que no puedan llegar por ahí los grupos de carrancistas. De nada les va a valer porque, bueno, sabemos también que en abril y mayo de 1915, en Celaya, en Irapuato, Silao, y hasta parte del estado de Jalisco, pues van a sufrir los villistas una derrota o varias derrotas que van a cambiar el curso de la revolución, y pues van a ser los constitucionalistas quienes se queden. Tenemos después los acontecimientos ya durante, no es cierto, se nos está pasando una visita importante. En diciembre de 1915, ya Venustiano Carranza, ya en su calidad de primer jefe, va a venir procedente de San Miguel de Allende y va a llegar aquí a la estación de Comonfort. Yo me quiero imaginar quizá un recibimiento como ese, donde está la estación, hay gente ahí, acá, acá está el ferrocarril y tenemos gente pues esperando la visita de alguien. Ya después más adelante les digo de estas fotos más o menos de que pueden ser. Pero yo me imagino que más o menos así recibieron a Venustiano Carranza. Él venía acompañado de Gerardo Murillo, el doctor de Gerardo Murillo, que forma parte de su comitiva. Llegan aquí, no se baja del ferrocarril en la parte de atrás. Si alguien me ayuda, ¿cómo se llama la parte de atrás del ferrocarril? Bueno, salió el cabús, salió, dio un mensaje a la población comonforense que estaba reunida, un breve saludo nada más, los invitó a que siguieran los ideales de la Constitución, del constitucionalismo, de la revolución, y se retiró a Empalme González. Ahí en Empalme González, que hoy se llama Escobedo, ahí sí se quedó a dormir, ahí sí se bajó del ferrocarril, visitó a algunas personas, lo invitaron a la fábrica de Soria que se encontraba en paro laboral,
dio instrucciones, dice la nota del periódico, para que los trabajos se reanudaran inmediatamente. Esto ya sucedió un 31 de diciembre y yo creo que los trabajos no empezaron al día siguiente porque era día 1 de enero y los trabajadores debieron haber hecho la cena. Y entonces, bueno, pues ya da esas instrucciones y tenemos esa visita importante. Después, en 1924, Empalme González, que es el año en el que se da el decreto para el cambio de nombre a Empalme Escobedo, va a recibir también la visita de Álvaro Obregón y después una visita breve de Plutarco Elías Calles. Es de ahí donde hay una versión que dice que Plutarco Elías Calles va a mandar cambiarle el nombre a los letreros que tenían las estaciones, que que no le va a gustar el nombre de González porque va a decir supuestamente que es por el apellido de Eusebio González, una persona, un capitalista que nada tenía que ver con la revolución desde su punto de vista, entonces va a mandar que le quiten el nombre. Pero esa es también una versión de la tradición oral que está registrada en un manuscrito a ver si me ayudan, de Parmita, pero no me acuerdo no se acuerda del nombre. Ismael Vázquez Rosales, Parmita. Ahí es donde consigna esta versión, ¿no? Que fue por instrucción de Plutarco Elías Calles. Lo que ya encontramos documentalmente fue el decreto de enero de 1925, donde se le cambió el nombre oficialmente por el Congreso del Estado de Guanajuato a la población que se llamaba Empalme González y ahora Empalme Escobedo. Bueno, pasan estos años de la revolución, más o menos, y digo más o menos, se va a estabilizar la situación cuando en los 20 tenemos la Guerra Cristera. Y otra vez los ferrocarriles van a ser muy importantes para el transcurso de la guerra. En esta estación, en 2 ocasiones los cristeros, por lo menos en 1927, el 3 de marzo y el 4 de abril de ese mismo año, un mes de diferencia, otra vez imagínense la escena. Los cristeros, ¿por qué asaltaban las estaciones? Bueno, porque aparte de que podían hacerse de algún recurso, que necesitaban mucho, pues tenían acceso a las notas, al telégrafo, al correo, que era por medio del ferrocarril como se movía, y entonces ahí se enteraban de algunos movimientos de los grupos militares. Pues una noche del 4 de abril van a estar aquí tranquilos, descansando el jefe de estación de 1927, va a estar descansando el jefe de la estación y un vigilante, y van a llegar los cristeros y van a empezar a tocar las puertas, estas puertas que quiero pensar que son las originales porque se ven, ajá, entonces van a golpearlas y en el testimonio va a decir el encargado, que se llamaba Agapito E. Lira, que pues como estaban golpeando la puerta tan fuerte, no le quedó otra que abrir. Y que entonces los cristeros se llevaron la correspondencia y se llevaron una caja con algunas pertenencias de valor y un reloj. Pero por aquí, en la Plazuela Obregón, que ya se llamaba en ese momento Plazuela Obregón, había un agente de la Secretaría de Gobierno de la República. Estos agentes fueron muy efectivos en esta época y hasta no sé qué año dejó de existir la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. No se acuerda, pero es reciente. Eran los que se dedicaban a investigar como la Gestapo, ¿sí? Y entonces un agente que estaba aquí en la Plazuela Obregón, pues manda también su reporte al secretario de Gobernación de la República y le dice, pues es que no se escuchó ningún ruido, yo no sé, y además, si le estaban tocando fuerte y le estaban gritando que abriera, pues él hubiera mantenido la postura de no abrir y mantenerse así. No, bueno, después resultó, como pasó en muchos casos,
que los cristeros lo que recibían era el apoyo pues de los trabajadores del gobierno federal o del gobierno estatal o incluso del gobierno municipal. Y en este caso pues era eso. Ellos lo reportaban como un asalto, un robo a la estación, y pues ellos les abrían la puerta para que entraran a sus anchas y se llevaran lo que quisieran. Este mismo agente de gobernación, en 1928, en octubre de 1928, se dio cuenta de una situación también bien especial. Todos hemos venido a la fiesta de los remedios, o la mayoría, quiero suponer, o por lo menos hemos visto que hay aquí un relajo y un montón de ruido por las danzas y la música. Y bueno, este señor le manda un escrito al secretario de Gobernación reportándole lo siguiente: que una madrugada de octubre, alrededor de 300 y 400 hombres montados a caballo estaban reunidos en el atrio del Templo de los Remedios, en la madrugada. Entonces él a la mañana siguiente hace sus investigaciones, empieza a preguntar y le dice, ¿y qué cree que me dicen o que me dan como respuesta las personas de este lugar? Que estaban organizando los preparativos para la fiesta de los remedios, para la de noviembre. Pues lógico, él dice, no, ¿cómo, ¿cómo creen que a las 3, 4 de la mañana, montados a caballo y armados, estaban organizando los preparativos para la fiesta de la Virgen? Eso que se los crea, no sé. Entonces lo reporta y le dice además al secretario de Gobernación, no les creo nada porque además por estos rumbos son muy fanáticos. Se referían así pues a las personas que eran adeptas a la causa cristera, ¿no? Bueno, quedó ese acontecimiento. Después vamos a tener sobre las vías del ferrocarril, ya en 1929, un atentado dinamitero a un presidente de la República. Eso también me parece que muy poca gente como mejor sabe, y es otro acontecimiento pues que tuvo un impacto en la historia nacional. A lo mejor no tuvo el impacto que hubiera tenido si hubiese muerto el presidente. Resulta que en un puentecito del ferrocarril que está entre Arias y San Pedro, la madrugada del 10 de febrero de 1929, cuando Emilio Portes Gil era presidente interino de la República, él venía de una gira en Tampico y se dirigía ya a la Ciudad de México, venía con su familia, con parte de su gabinete. Pues en la parte de abajo del puente los cristeros pusieron unas cargas de dinamita para que cuando pasara las hicieran estallar, pero resulta que nada más estalló una de las cargas y la otra se quedó sin estallar, lo que hizo que el tren nada más volcara, pero no pasara a más. No le pasó ni a él, ni a su familia, ni a sus invitados, nada, pero sí falleció uno de los garroteros, uno de los trabajadores del ferrocarril. Eso hace que al día siguiente, cuando ya está en la Ciudad de México, a la prensa él declara, la revolución está de suerte. Y así tenemos encabezados de esos días siguientes, porque dijo, pues a pesar de que los fanáticos, de que los cristeros quisieron acabar con la revolución, no acabaron, no pudieron. Entonces, él declara muy orgullosamente, la revolución está de suerte. De eso hay una fotografía del tren volcado que ustedes pueden buscar en la mediateca de Lina, así le ponen en el buscador, o en la fototeca de Lina, también en internet la pueden buscar y les aparece la fotografía de cómo quedó la locomotora, cómo quedó el tren en donde viajaba Emilio Portes Gil. Y bueno, estos accidentes no van a ser exclusivos. A lo mejor también algunos de ustedes recordarán o les platicaron o eran unos niños cuando en la fiesta de noviembre de 1949 el ferrocarril se llevó un camión y como estaba aquí, bueno, pues hemos visto que incluso hay puestos que casi están pegaditos, ¿no? Vienen muchos peregrinos, hay algunos que se quedan a dormir, que se quedaban como esto no estaba, pues se quedaban a dormir ahí.
Y entonces, como el ferrocarril lo que se lleva es un camión, pues pues fue muy aparatoso el accidente. No he yo encontrado ningún registro de cuántos muertos hubo, pero sí la alusión a que fue tan aparatoso y las descripciones de algunas personas, vecinos del barrio, que recuerdan que veían correr el atole de las ollas, de las cazuelas ya de que las hacen de, ¿no? de cobre, del atole blanco, de casos, y que veían el atole corriendo con sangre, ¿no? El corredero de gente, el gritadero de niños, eso debió haber sido un caos, ¿no? Alguien me platicó incluso que la Virgen tenía dicen ellos, un retablito, que es un exvoto de un agradecimiento que le daban a la Virgen y quedaba registrado ese acontecimiento. Si alguien también tuviera más datos, pues sería de mucha valía, ¿no? Y bueno, vamos a tener esto en 1949, y yo les decía hace un momento, el objetivo también de esto es que ustedes nos compartan la otra parte que a lo mejor no tenemos en el archivo porque es relativamente reciente, ¿no? Pues prácticamente con este accidente quisiera yo dar pie a que ustedes nos platiquen y nos digan cosas que a lo mejor yo no dije, porque no las hemos encontrado en un archivo, en un documento, pero quiero compartirles también que tenemos 19, 20, 21, 24 cajas de archivo, de cajas de archivo de tamaño oficio y tamaño para cartas, con documentos de esta estación del ferrocarril. Están en muy mal estado, hace falta mucho trabajo, pero algo de lo que se ha encontrado ahí, pues es ese cartel de los ferrocarriles constitucionalistas, revistas de ferrocarriles, donde mencionan a qué horas llegaban los trenes y a qué horas salían de la estación de Comonfort, de Empalme, lo que embarcaban, cargas de lima, de aguacate, molcajete, cestería, el caulín, y bueno, entonces todavía ahí creo que podemos encontrar o podremos encontrar mucha información. Además hay correspondencia que no fue abierta. No sé si alguien nos pudiera decir cómo es que se quedó allí eso, pero debe ser muy rico para la historia social, ¿no? Porque a lo mejor ahí nos vamos a encontrar cartas de amor, de despedida, de, bueno, qué sé yo, ¿no? Herencias. Y bueno, pues entonces, quisimos traer esta fotografía, así como está. Pues si me ayudas a... Bueno, sí, porfa. Gracias, Cris. Bueno, pues es el río Laja, a lo mejor ahorita no nos sirve de mucho. Vienen así. Estas forman parte de una donación que se hizo al Archivo Histórico Municipal hace ya 6 años. Forman parte de la colección Profesor Plácido Santana Olalde, pero estas sí tienen que ver con el entorno en el que estamos. Vemos la estación, vemos un grupo de personas. Estos cerros parecen ser aquellos de allá, que bueno, ahorita ya estamos un poco más abajo y además hay más casas, ya no los vemos. Y bueno, aquí está la estación, ¿no? Aquí está el cerro, se alcanza a ver el cerro de los Remedios, la punta del cerro de los Remedios y el ferrocarril. Y probablemente se trate de la visita de Melchor Ortega. No lo mencioné. Melchor Ortega es el único gobernador de Guanajuato que es de aquí de Comonfort, ¿sí?
amigo, amiguísimo de Plutarco Elías Calles. También él llevó a cabo en Guanajuato una especie de persecución religiosa en los años 30 cuando fue gobernador. Y quizás sean de ese momento, porque además a él lo reciben aquí y se lo llevan a la plaza, que es la de allá arriba, la primera. Si me ayudas ahora con la otra, Cris. Por favor. No, 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 no. A ver, ya empezaron a pensar. Pienso que son estos. Ajá. Esto, aquí se ve que es una manifestación política, traen pancartas, no se alcanza a leer de qué, pero esta foto es allá en la escuela Manuel Taboada. Ahí estaba la hacienda del Molinito. En el siglo XIX, en 1894, hay una descripción geográfica de nuestro pueblo y dice que únicamente había dos molinos para moler trigo, el de Soria y el de la hacienda del Molinito, que estaba donde está la Manuela Taboada. Todavía en la parte de atrás, en algunas casas, podemos ver algunas bardas que pues son, pues se parecen incluso mucho a esto, ¿no? Pero esto es la Manuela Taboada, acá está la estación y aquí están esas entradas que de la iglesia de los Remedios, ¿no? También una... Y esto quizá sea ya en el jardín principal la manifestación que hizo Melchor Ortega, que visitó nuestro pueblo el 28 de marzo de 1932 en su campaña a gobernador. Y desde aquí, de estos balcones, dio un mitin. Aquí se ve esta columna. Es lo que les digo, yo no he encontrado ningún rastro, ningún registro de ese monumento, porque estaría más o menos como pues sobre la calle de Abasolo, ¿no? Como enfrente de la casa parroquial o un poco, o donde estaba la Guadalupana, por ahí, ¿no? Y no sé de qué sea. Y bueno, pues entonces eso es lo que tenemos. Esta, pues tengo aquí se ve la torre de San Antonio. Aquí se alcanza a ver el reloj, los árboles del jardín. No, justo enfrente. Aquí sería, aquí estarían los Deportes Prado, aquí la Purina. Sí, aquí está la torre de San Antonio. No sé esta ya de qué año es, porque esta calle se supone que no es Allende, pero no existía. Entonces, debe ser, no sé si sea correspondiente a estas mismas o ya sea más adelante, años más recientes. Sí, ya aquí ya no está también el portalito que estaba en las fotografías que tenemos de 1910, por ejemplo. Todavía se ve el portalito, no, aquí ya se quitó. Pero bueno, pues ahora sí, me gustaría cederles la palabra a ustedes para que nos platicaran que saben que tienen y si tienen algo que nos puedan compartir, quien quisiera, y agradecerles pues la presencia a nuestro presidente municipal, licenciado Gilberto Zárate Nieves. Gracias por venir. Me da mucho gusto que vengan todos, pues, pero como trabajadores es importante para uno, pues, que estén maestra Lilia Carrillo Morales, que nos acompañe, regidora, licenciada Claudia Elisa Rodríguez Moreno, muchas gracias, doctor Eduardo Plaza, director de Cultura, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Pues todas estas historias, ¿verdad? Todos tenemos historias, sobre todo los que ya somos viejos, muchas. Ahorita que hablabas de las cartas y de eso,
En la familia de mi esposo ocurrió algo triste con esto de las cartas, porque su bisabuelo era arriero y entonces iba con sus burros a Paseo el Grande, pero pasaba por Escobedo. Entonces dice que aquí saliendo como por el bordo, por aquí de como fue, sí, el bordo, el caño por ahí. Dice que pasó el tren y él iba con sus burros, ¿verdad? A Paseo el Grande. Entonces, dice que al tren se le cayó un morral de cartas. Entonces dice, pues al cabo voy para allá, pues Escobedo pues, lo recogió, le echó sus burros y se lo llevó. Entonces, cuando llega a Escobedo, va a entregar el postal, el morral de cartas y lo apresan porque lo culpan de que él había robado. Y entonces, ajá, sí. Y entonces él es apresado, él lo iba a entregar porque lo encontró tirado y lo apresan y estuvo preso en Guanajuato muchos años. Dejó a sus hijos chiquitos. Cuando él salió, desgraciadamente la esposa ya tenía otro esposo. Los hijos ya habían crecido y el pobre hombre, para mí, pobre, me da tristeza, ya no tuvo familia. Y fue algo muy triste porque no lo merecía, ¿verdad? Y así pasó su vida encarcelado en Guanajuato. Y después, pues, ya migró porque Pichetti ya no tenía nadie. Su familia ya estaba pues, ocupando, alguien había ocupado su lugar y se fue a la ciudad de México. Entonces, eso fue algo que fue triste, que ocurrió en esta familia y muy injusto. Pues yo creo que como unos 20. Sí. Y bueno, esta es una historia, pero tantas historias que hay en el tren, ¿verdad? Yo recuerdo que todavía mis hijos cuando eran chiquitos los pasé en el tren y nos íbamos de Escobedo y nos bajábamos aquí o nos íbamos a San Miguel. Yo viajé a San Luis Potosí, a Laredo, en el tren, ¿verdad? A México. Y era algo, a veces era algo incómodo porque iba bien lleno de gente. Pero eso de que veníamos y recordar todo eso, el movimiento de gente, tanta gente que había, el que subían al tren a vender gorditas. Esas gorditas como que estaban deliciosísimas o era mi hambre, no sé, pero eran deliciosas esas gorditas. Y vendían las limas y vendían un montón de cosas, tunas y todo. Y eso era algo, bueno, fue algo significativo, ¿verdad? Que ahorita que está escuchando, ay, qué bonito recuerdo. Mis hijos ahorita, mi hija tiene 34, el más chiquillo tiene 28 y ellos pues los pasé en el tren. Al más chiquitito, al que tiene 28, pues era muy chiquito, pero les dije, pero si se subieron al tren. Y bueno, esa es una historia, ¿verdad? Otra que así sencillita. Mi mamá tenía un compadre que trabajaba en el tren y una vez fueron a una fiesta a San Luis de la Paz. Mis papás eran de Orduña. Entonces dice que cuando venían de esa fiesta se vinieron en el tren y ahí venía el compadre. Y entonces paró el tren en San Jerónimo para que se bajaran ellos. Y todos nos reímos, oye, ¿crees eso? Sí, dice, pues el compadre iba en el tren, paró en el tren en San Jerónimo y ahí nos bajamos. Y de ahí se fueron a Orduña. Entonces es algo que también dice uno, ¿cómo van a parar el tren? Pero sí lo paró. Y nada, se bajaron ellos dos. Y así. Historias muchas, ¿verdad? Sí. Pero estas las comparto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Historias particulares que nos ayudan después a escribir una historia, digamos, general de nuestro municipio. ¿Alguien más tiene algo? Sí, más. Buenas tardes. Usted no. Bueno, algo que pues, nuestros abuelos nos contaron, ¿verdad? Recordando ahí las visitas de algunos presidentes y en este caso de Álvaro Obregón, que en una ocasión llegó aquí en un tren especial a querer llevarse la imagen de la Virgen de los Remedios, pero él nos contaba, él vivía a no más de unas 2 cuadras aquí
hacia atrás. Y él se llamaba Emilio Forgán. Nos contaba que vino ese tren especial a llevarse a la Virgen de los Remedios a la Ciudad de México. Y decía que la bajaban, la subían al tren, pero al querer arrancar el tren, nomás patinaban las llantas y no pudieron llevarse esa imagen, ¿verdad? Eso es lo que él nos contaba. Y además, pues yo, recordando los descarrilamientos, ¿verdad? El que hubo aquí en San Jerónimo, el que hubo aquí mismo, aquí en Comonfort, tantos accidentes que pasaron, ¿verdad? Recuerdo que a las 12 del día salíamos de la escuela de aquí de la Manola Tahuada, a un señor aquí en el crucero, el tren lo agarró y lo hizo pedacitos.